Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. Primeramente, pedir disculpas porque acostumbramos a enviar antes los mensajes. Eh, la verdad que por términos personales tuve un atraso. En estos días estábamos pasando como familia un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande por la pérdida de un ser querido, persona extraordinaria en el Señor, dedicada 100% a las cosas de Dios, y que él en su ministerio como pastor y músico cristiano desarrolló a través de toda su historia. Y quiero dar ese mensaje y ese reconocimiento. Es por eso que principalmente no pudimos participar en esta oportunidad en el tiempo oportuno, de la manera oportuna. Y también anticiparnos de que vamos a compartir algunos de su legado también, algunos de sus mensajes importantes. Hemos estado desarrollando un mensaje extraordinario, muy lindo, que nos habla sobre Jesucristo, la revelación de Jesucristo a través de el mensaje que Juan presenta a 7 iglesias que engloban a través de la historia cómo ha sido el cristianismo, cómo ha sido el mensaje cristiano, a través de cómo la iglesia en su completud, en su magnificencia y en la forma en abordar algunas temáticas, lo ha hecho de manera completa. Cada una de estas 7 iglesias tiene cosas muy positivas en algunos puntos y también algunas cosas negativas. Ya las hemos revisado a través de esta serie temática y primero puntualizar. He sido súper enfático que el mensaje primeramente es para estas 7 iglesias. Juan escribe a través de la revelación de Jesucristo mismo, lo que el ángel le revela a Juan, quién es verdaderamente Jesucristo. Si bien es cierto, él tenía claridad de que él era el Hijo de Dios, tenía que conocer aún más a Dios para demostrarlo y tener en cuenta quién es Jesucristo. Él tenía una visión desde un punto de vista humano, desde un punto de vista divino, había visto a Jesucristo realizar milagros, realizar cosas extraordinarias, había visto su humanidad, había visto su divinidad, pero sin embargo habían aspectos que Juan todavía no conocía, que Cristo mismo era el Señor, era el Rey del universo. Él mismo, Juan, eh, también nos revela en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 verso 18, algo maravilloso que a veces nos descoloca claramente. Voy a leer para ustedes ese versículo que es bien controversial y dice así, eh, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En estricto rigor, lo que está diciendo Juan acá es que nadie vio a Dios, todos aquellos profetas, todos aquellos patriarcas, todos aquellos personajes bíblicos que nosotros hablamos tantas veces de ellos y pensamos que ellos tenían una claridad de quién era Dios y lo mostraban como un Dios quizás airado, enojado y todo. En realidad se equivocaron en su interpretación y a quién vieron realmente. Si no vieron a Dios mismo. Se dice ahí en muchos pasajes del Antiguo Testamento que tuvieron una conversación con el ángel de Jehová. Vieron a Jesucristo mismo, que era quien estaba interpretando al Padre. Esto es lo que nos está diciendo Juan 1:18, un libro que se escribió posteriormente al Apocalipsis. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer o Él ha interpretado quién es Dios. Tanto tiempo he estado con ustedes. eh, Les dijo a sus discípulos cuando Él les dijo que el corazón de ellos no se turbara, que si creían
en Dios pudieran creer en Él, que Él iba a preparar un lugar maravilloso para que ellos pudieran estar con Él también. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Y también, si no fuese así, voy a ir al Padre, voy a volver a mi Padre y voy a preparar lugar para ustedes, un lugar que si bien es cierto, ya está confeccionado, un lugar para que sea un hogar para cada uno de ustedes, se lo dice, y para nosotros también es ese mensaje. Juan muestra la revelación de Jesucristo y eso es lo que hemos estado tratando de hablar a través de todo este ciclo temático relacionado con el Apocalipsis. Eh, Hemos visto señales, hemos visto elementos, bestias, copas, plagas, ángeles, pero cada uno de ellos muestra que Jesucristo es el Señor, que es Jesús quien salva, que es Dios quien salva a través de su Hijo Jesucristo y que en cada una de las etapas de la historia ha vencido a Satanás. En este momento vamos a introducirnos un poco más en el capítulo 16, que si bien es cierto, el capítulo 15 y 16 los estamos dejando como un mensaje completo que le denominamos las siete últimas plagas, ¿verdad? Los siete últimas plagas ahí, la preparación para el tiempo en cual estamos viviendo. Quiero compartir contigo el texto que va a ayudarnos a guiar este mensaje y mi invitación principal es que tú y yo podamos encontrar a Cristo en este mensaje. Cada vez que toquemos un mensaje de la palabra del Señor, cada vez que tú leas la palabra, desde el Génesis hasta este último libro que estamos analizando ahora, el Apocalipsis, que si bien es cierto no están ordenados históricamente o cronológicamente como fueron escritos, pero sí temáticamente. Y esto tiene que ver cómo Juan recibe una visión final y luego de eso, como yo te he comentado, luego de eso, él con esta visión puede escribir el Evangelio de Juan con una perspectiva muy diferente a los otros tres evangelios que tú conoces. Entonces, es por ello que quiero que tú también puedas no solamente quedarte con las letras que están acá, sino que encuentres a Jesucristo mismo a través del Espíritu Santo. Pues por eso que vamos a leer el versículo de introducción y luego de eso vamos a orar para que tú y yo podamos encontrar a Cristo en este mensaje. Dice el versículo que nos va a ayudar a introducirnos en el tema, se encuentra en el capítulo 16, verso 1 del Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Con este versículo que parece que fuese tan tremendo, tan impactante y, y tan atemorizador, es que quiero que, a pesar de lo impactante que nos suene, podamos encontrar el amor de Cristo en él, en este mensaje que vamos a tratar de mirar. Te invito a que podamos orar. Querido Señor, gracias te damos porque tú nos permites descubrirte, Señor. Descubrirte a través de lo que tu palabra nos revela y lo que el Espíritu está poniendo en nuestra mente y corazón. Es un Espíritu Santo que tú has dejado para sellarnos para el día de la redención, como decíamos en el mensaje anterior. Que no contricamos al Espíritu, que no nos pongamos en contra del Espíritu, sino que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, porque Él es quien nos va a sellar para el día de la redención. Él nos va a entregar toda la palabra, Él nos va a entregar toda la verdad, nos va a llevar a todo conocimiento, a toda justicia, pero y principalmente también a todo juicio, a tener el juicio adecuado a través de encontrarte a ti, Señor.
El Espíritu de Dios no quiere hablar de sí, quiere hablar de ti, Señor Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar acá. Nos llamamos cristianos porque seguimos tu mensaje. Nos llamamos cristianos no porque seamos personas que adoremos más la Biblia que a ti, sino que como tú dices, Señor, escudriñamos las escrituras para encontrarte a ti en el mensaje revelador de las escrituras. No, ellas no tienen vida eterna en sí, solamente si te descubrimos a ti en ellas, verdaderamente podrán tener vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto que hiciste con nosotros, Señor, toda la escritura pretende enseñarnos, corregirnos, protegernos, pero principalmente llevarnos a tener un vínculo estrecho contigo, Señor Jesús. Ayúdanos a descubrirte en el mensaje de la revelación, en ese velo que tú quieres abrir para nosotros, para que te podamos encontrar como ese Dios que nos quiere salvar y que ya ha vencido al maligno. Ayúdanos, Señor, en este mensaje. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien estamos señalando en estos mensajes, se viene lo que se presenta en el capítulo 16, desde el verso 1 al 21, el derramamiento de las copas. Ángeles que derraman y permiten que se complete esa separación que el hombre mismo, para que se termine el pecado, el Señor está permitiendo que estas copas, está abriendo la oportunidad que Satanás pueda cumplir en cierta medida lo que él está anticipando. Pero somos nosotros los cristianos los que primeramente tenemos que trabajar para que este cumplimiento sea más impactante. El derramamiento de las copas. En la apertura de los sellos, las consecuencias destructoras o que lo que se destruye tienen el poder de alcanzar la cuarta parte de la tierra, como nos dice el capítulo 6 en el verso 8 del Apocalipsis. Enseguida un tercio de la tierra es alcanzado por los juicios destructores por intermedio de las trompetas. Lo analizamos en el capítulo 8. La ampliación es clara en estos efectos. Primeramente, un cuarto fue alcanzado por los caballeros que salen de los cuatro primeros sellos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ya vimos qué lo que significaban. Después de las tres partes que sobraron, una de ellas, un tercio, fue alcanzado por estas trompetas. Y toda la tierra es alcanzada por las plagas de las copas. Es justamente en este sentido que se infiere y se entiende la expresión contemplar o completar la ira de Dios. Aquello que no fue alcanzado por las plagas anteriores, entonces sucumbirá delante de las plagas que vendrán ya de manera posterior. Plagas que en el fondo el Señor permite que sean así. Bueno, yo te he dicho claramente y hemos sido muy enfáticos en la Biblia, dice que Dios a nadie juzga. Los juicios de Dios que nosotros decimos, eso le ha permitido al Hijo que Él haga justicia con, con todos los habitantes de la tierra. Y la justicia de Jesús, al igual que la justicia del Padre, es una justicia de darle a cada quien lo que espera recibir. Es una justicia diferente a la nuestra. Nosotros damos justicia en base a lo que nos parece justo o a lo que nosotros creemos que la persona debe recibir. En este caso, Jesús y su Padre es diferente. Le dan a la persona lo que él quiere recibir. Si quiere recibir el regalo de la salvación, la gracia misma de Jesucristo, por intermedio de su sangre, esa persona está libre. Si quiere, si no desea recibir la sangre de Jesucristo como un regalo,
no la puede recibir. Tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la palabra del Señor, no como algunos líderes religiosos, algunos pastores cuando sumergen a las personas en el bautismo y dicen para que tus pecados sean perdonados y seas inscrito en el libro de la vida, eh, por eso te bautizan. Mentira, porque dice claramente la Biblia que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí nosotros podemos ser borrados de ese libro. Eso sí es verdad. Si tú y yo no queremos aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, los que lo conocemos, pero muchos que no tuvieron la oportunidad que has tenido tú y la oportunidad que he tenido yo de conocer a Jesús, eh, tendrán una justicia diferente porque el Señor les dará esa justicia y ese regalo de la salvación por cuanto no tuvieron la oportunidad de conocer quién era Jesús. Imagínate una persona 2000 años atrás en África, 1500 años atrás en la India, 1000 años atrás en la China, jamás escucharon hablar de Jesucristo y no tenían cómo aceptar el regalo de la salvación, pero en su actuar, en cómo ellos procedieron, la justicia de Dios les dará ese perdón. Me estoy escapando un poquito del tema y no quiero perderme. A, es- a esta altura de lo que ya hemos visto, ya no es de asustarse en este sentido de la perfección de que en el sentido genérico los contenidos de las copas en lo que se refiere a juicios aluden casi directamente a las plagas de Egipto. La primera copa, en el verso 16:2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya lo pudimos ver hace un poco. Trae estas úlceras sobre los adoradores de la bestia y ya explicamos a qué hacía referencia esta bestia. Bestias y dos bestias que revisamos, una bestia que tenía la forma de todos los imperios ponderantes e importantes que habían pasado por la tierra, como lo mostraba Daniel y como lo mostraba eh, Juan en esta revelación de una manera diferente. Daniel mirando hacia el futuro y Juan mirando hacia el pasado. Y vimos que tenían esa representación. La primera copa trae estas úlceras y recuerda la plaga de las úlceras que sobrevivieron a los egipcios, ¿cierto? El Éxodo 9, en Éxodo 9, versículo 8 al 12, la segunda y tercera, eh, desde el 16, en Apocalipsis 16, del 3 al 7, hacen con que mares y ríos se transformen en sangre, tal cual la primera plaga de Éxodo 7, del 20 al 25. La cuarta copa, eh, que nos habla del 16, del verso 8 al 9, para que tú lo puedas leer, trae el efecto sobre el sol. Podría ser una referencia a la novena plaga de Egipto, el escurrimiento del sol. Sin embargo, ahora el sol no pierde su fuerza, al contrario, ello es aumentado al punto de quemar a las personas. Hay una conexión más contextual del Apocalipsis en ese sentido en el capítulo 7, verso 16. Eh, es interesante que en Egipto las plagas no hicieron con que el faraón reconociese que Dios era poderoso y llegase a temerlo. El faraón no fue tan soberbio, podríamos llamarlo así, que no permitió eh, que el Espíritu Santo trabajase en su corazón, aún con la cercanía que tenía de Moisés de haberse criado junto con él. Aquí el Apocalipsis hace también que las personas, y muestra que las personas blasfeman delante de Dios y rehúsan a glorificarlo. Es tanto en este sentido la separación de Dios de las personas que no quieren conectarse con Él, que no quieren aceptar su salvación, que no quieren aceptar un regalo del Señor, y esto impide que su corazón pueda estar
con otra actitud y sobre ellos caen los mismos juicios que el hombre ha permitido entrar en su corazón. Y por eso es que son dañados de una manera tremenda y terrible, podríamos decir. Al derramar de la quinta copa en el capítulo 16, del verso 10 al 11, trae las tinieblas. Ellas serían un efecto de la anulación a la luz del sol, la cual ocurriera en la novena plaga de Egipto. En tanto, no hay indicación alguna de que aquí el sol perdió su luz, pero en los efectos causados por las tinieblas se percibe que hubo una aceptación del poder del sol como juicio. Antes eran quemados, ahora en las tinieblas personas sufren de dolores y heridas y aún no pueden soportar ese dolor porque es tremendo. Preferirían morderse la lengua y recusarse de pedir misericordia. Qué tremendo cómo el ser humano es, que a pesar de que está padeciendo los dolores, el egoísmo, nuestro ego es tan alto, nuestro orgullo es tan elevado que no somos capaces de aceptar a un Dios poderoso. Nos creemos tan grandes, nos creemos tan poderosos que imagínate lo que pasó con la pandemia y aún así que algo microscópico como un virus que no somos capaces ni siquiera de percibir dañó tanto al ser humano, aún así los seres humanos siguen con una soberbia absoluta, con un orgullo tremendo y pareciera que no aprendimos nada. Pareciera que no aprendimos nada y nos incluimos en eso, el mundo cristiano también. Perdóname, quisiera hacer un pequeño paréntesis porque siempre yo al inicio de hacer una reflexión, una de las reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, yo te invito a que leas el capítulo, no, no lo mencioné, pero mi invitación es que puedas leer por ti mismo el capítulo 16 de Apocalipsis y vayas haciendo estas referencias con los mensajes que te he invitado a que puedas buscar en, en Éxodo. Y estamos mirando ahora los versos que continúan a continuación. En el verso 15 hay una citación sobre la venida repentina de Dios y que bendecidos serán aquellos que son vigilantes y que permanecen fieles, permanecen. Nadie puede ser fiel por sí mismo. Yo creo que en este sentido es permanecer en Jesucristo es el mensaje que tú y yo debemos entender. En el verso 15. Lo voy a leer aquí. Yo vengo como ladrón en la noche, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cúbrete del Señor Jesucristo. Luego continúa y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Eh, el verso 16 lo vamos a dejar ahí en stand-by. ¿Por qué? Porque creo que es un mensaje en sí. Armagedón es un tema que podemos estudiar y analizar y reflexionar acerca de él de manera propia y personal. Estudiar sobre qué es lo que es el Armagedón. Por eso es que lo vamos a dejar así para que nuevamente en otra cápsula de meditación, en otra reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, podamos entrar con más detalle y podamos hacer una reflexión más profunda de lo que es el Armagedón. Y cuando terminemos esta serie, me comprometo a asumir esa responsabilidad. Así nos pasó cuando hicimos una reflexión acerca del Sermón del Monte. Dejamos el Padre Nuestro para el final. Si bien es cierto, no estaba en orden porque creíamos también y lo conversamos también y te lo planteé que dejáramos el Padre Nuestro como un mensaje para culminar por la importancia que tenía esto, ¿cierto? Entonces quiero que el versículo 16 lo separen, lo aparte para que en algún momento, terminando esta serie sobre el Apocalipsis, conversemos de manera más profunda y quizás a lo mejor de unos dos o tres cápsulas de reflexión cristiana
podamos hacer y reflexionar acerca del tema del Armagedón. Permíteme esa posibilidad, primeramente por un respeto a ti que me estás escuchando, porque creo que es importante que hagamos ese análisis, hagamos esa reflexión, tengamos esa meditación con el cuidado, con la intención y con el estudio que eso lo merece. El séptimo ángel del verso 17 dice, hecho está, la séptima copa trae la consumación de los juicios que nosotros a través de Jesucristo hemos permitido que las cosas ocurran. Los juicios de Jesucristo son juicios de amor, pero si tu corazón y el mío está contaminado, si tu mente y la mía está perturbada, vamos a ver a un cordero enojado, vamos a ver a un cordero airado, vamos a ver a un cordero como una criatura tremenda y le pediremos a los montes que caigan sobre nosotros. Y esto dice, hecho está, consumado es, hecho está. Una voz del templo del cielo, del tabernáculo del cielo que está diciendo. ¿Y qué ocurre? Aquí ocurren truenos, relámpagos, sismos, como nunca habían ocurrido. La grande ciudad es dividida en tres y la ciudad de las naciones se desmorona. Al final de la apertura de los sellos, el clímax ocurre con la proclamación de que la salvación solo pertenece a Dios en la persona de Jesucristo, a Dios y al Cordero. Eso lo podemos mirar también anteriormente, lo que tú puedes mirar en el capítulo 7. Mira en el capítulo 7 que ya los vimos, verso 10 y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el cielo y al Cordero. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así nos presenta el Señor a la ciudad que fue dividida en tres partes, las grandes de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dios tiene el poder. Cristo hace justicia. Cristo es la salvación. Ahora, en la última copa, en el clímax de los juicios, los terremotos alcanzarán solamente a la Gran Babilonia y los reinos que la apoyan contra Dios. En cuanto los poderes del mal son destituidos y reducidos bajo el dominio de nuestro Señor, bajo la divinidad de Cristo mismo. El reino de Dios y de Cristo permanece por los siglos y los siglos, desde el inicio hasta el final y por la eternidad, permanecen intocables e inmovibles. Como bien decíamos atrás en otro de las series, Cristo venció en cada etapa de la historia, venció en cada momento. Venció en el cielo cuando Satanás se rebeló. Venció cuando nació en un pesebre. Venció al morir y entregar su vida en una cruz y resucitar al tercer día. Venció en esta etapa final de la historia y también desde el momento en que Cristo venció a la muerte. Ya no hay lugar para Satanás y los ángeles caídos en el reino de Dios y él ya no puede ir al cielo como ese acusador que iba a la presencia de Dios como en el caso de Job. Una hermosa historia que en algún momento muchas veces ocurre, muchas veces aparece, ¿cierto? Este mensaje, pero la necesitamos desarrollar con mayor profundidad. El derramamiento de las copas y de la presencia divina de nuestro Señor
presenta algunas lecciones. La primera es que habrá un día en que el juicio de Cristo, porque ya hemos dicho que el juicio fue dado a Cristo porque el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado todos los juicios al Hijo. Quizás estoy siendo súper reiterativo, pero es para que tú lo recuerdes y cada vez que lo pienses, lo menciones y cada vez que leas la Biblia, veas a Cristo en su mensaje lo que Él te dice. Los juicios son míos. Mi Padre me ha dado todos los juicios. O sea, no será parcial o limitado. En este tiempo Él establecerá de una vez por todas la justicia, que es la justicia divina de darnos a cada uno lo que nosotros hemos escogido. Ese juicio también es el carácter de Dios, porque como bien decíamos, a Cristo, o sea, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿A quien vieron las personas? Fue a Cristo, como dijimos en Juan 1:18, es a Cristo a quien nosotros hemos tenido la oportunidad de ver su presencia e incluso lo que está viendo Juan en el tabernáculo celestial. Es al Cordero. La segunda es que no importa cuánto podamos sufrir o el sufrimiento de las personas será pasajero. Eso no hará que se arrepientan incluso de sus obras. Muchos en el orgullo malentendido las personas, los enemigos de Dios prefieren la destrucción de Él que pedir la clemencia, pedir su misericordia, que está al acceso de una oración. Imagínate, Dios ni siquiera, Él solamente con aceptarlos nos perdona, no tenemos que hacer un sacrificio, no tenemos que hacer cosas. El sacrificio lo hizo Él mismo a través de su Hijo. La tercera, quizás, enseñanza que podemos sacar de esta reflexión es que Dios dejará a los incrédulos, a los impenitentes, a la merced de sus propios juicios, que se autoengañan y quieren tener batalla contra Dios mismo. Mira cómo nosotros, los seres humanos, somos tan tercos, somos tan eh, ególatras, que incluso viendo las calamidades que están ocurriendo, no somos capaces de pedir la misericordia, la clemencia y el amor de Dios que está para cada uno de nosotros. Otro cuarto mensaje, otra cuarta enseñanza que podemos sacar para reflexionar también es que Dios es un Dios que le ha dado a su Hijo el juicio. Y el nombre de su Hijo es Jesucristo. Y el nombre maravilloso de Jesús significa que Él es Dios y es Dios quien salva. Dios no viene a condenar, viene a salvarte. Solo si tú quieres ser salvo por Él, porque es el regalo que Él te quiere hacer. El nombre de Jesucristo significa eso. Dios salva. Yo vengo a representar y a demostrar quién es el Padre y quiero salvarte. Dame la oportunidad para salvarte. Eso quiero hacer. Dame la oportunidad, por favor. Escúchame, te estoy mandando señales, te estoy mandando copas sobre la tierra para dañarla y para que te des cuenta de que yo te amo y quiero que tú te vincules conmigo. Acepta mi regalo, acepta mi regalo, el regalo de la salvación. No te pido sacrificios, no te pido que me entregues grandes cosas. Dame tu vida para perfeccionarla, dame tu vida para transformarla, dame tu vida para que puedas estar conmigo por la eternidad. Que el Señor te dé esa oportunidad y que podamos disfrutar del amor y el grandísimo amor que Dios tiene para ti y para mí. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.